Positivismo. El positivismo privilegió las fuentes escritas. En aras de que solo a través del método científico se podía comprobar lo que había pasado en el pasado, pues entonces solamente aquellos personajes y aquellos acontecimientos que habían dejado una huella escrita, los tratados, los documentos que se firmaban, entonces solamente consideraron estas fuentes como evidencia de lo que había sucedido. De tal manera que los personajes que pinta o que cuentan la historia el positivismo son personajes de la política, son eventos de las naciones, porque a través de ello se puede comprobar incluso sus grandes principios, que es la evolución social. ¿Cómo? Pues a través de estos personajes que solamente a través de las fuentes escritas podían comprobar tal evolución. Historicismo. El historicismo privilegió las fuentes escritas, iconográficas y materiales. Para los historicistas, la historia tenía que mostrar una totalidad de eventos. Ellos, sin embargo, también privilegiaron una historia política, una historia de ciertos grupos privilegiados. A ellos les debemos incluso esta historia como la nuestra, donde se celebran las batallas que marcaban un crecimiento de la nación, los personajes y héroes que mostraban también cómo una nación podía crecer o podía ir cambiando. Entonces, esta historia incluso del siglo XIX en nuestro país, donde abundan los personajes, las batallas, los tratados, la vida de héroes, es una historia positivista, es una historia política que detrás de todo esto quiere hablar de el crecimiento o la supremacía de las naciones. Materialismo histórico. El materialismo histórico es una corriente de pensamiento que cuestionó la economía, la política, la historia y la filosofía en el siglo XIX. Su creador, Carlos Marx, planteó una tesis simple: la historia se ha escrito olvidando a los grupos oprimidos, a la mayoría de la sociedad que ha contribuido al cambio de las naciones, al empoderamiento de los grandes gobernantes y por supuesto han estado detrás de las grandes hazañas de los héroes. De tal manera que el materialismo histórico va a plantear que la historia en sí misma implica un conflicto, que los grupos sociales han vivido en conflicto y que eso ha generado desigualdad y diferencias, atentando a la vida de las mayorías. Al materialismo histórico le debemos precisamente la crítica a la historia de solo algunos personajes, de solo algunas cosas, de tal manera que en la historia marxista aparecemos la mayoría y las fuentes que va a privilegiar son las fuentes orales, iconográficas, materiales y escritas. Escuela de los Anales o Nueva Historia. La Escuela de los Anales o Nueva Historia es una propuesta de inicios del siglo XX. En esta historia se recuperan las grandes aportaciones del materialismo histórico, donde se considera a los grupos que no habían estado incluidos en las historias historicistas y positivistas. ¿Qué dice esta escuela? Esta escuela va a privilegiar, por sobre todas las cosas, las fuentes orales, porque considera que la historia de la vida cotidiana, la de la tierra, la de la gente común y corriente, la de las cosas cotidianas, es la historia donde estamos incluidos todos. De tal manera que en esta propuesta francesa, todos los grupos, todas las personas de todas las edades son sujetos de la historia, son personajes importantes y evidentemente en esta historia, la historia es algo vivo, es algo que nos pertenece porque cada uno de nosotros la viene construyendo.